Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 27 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es la consagración de poder espiritual y la cita nuevamente la encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 14, en la parte posterior que dice, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, nuevamente por estas meditaciones diarias con las cuales nosotros podemos empezar nuestros días en una diferente dirección, dejando nuevamente nuestros propios intereses y más bien enfocándonos en la cruz del Calvario para motivación de una vida agradecida. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás la vana manera de vivir que heredamos de nuestros primeros padres. Ayúdanos a entender que hemos recibido una semilla incorruptible por la cual nosotros sí podemos vivir vidas a la imagen de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, con este fin. Te lo rogamos para la gloria de su nombre. Amén y amén. Empezamos así. Meditar en la cruz de Cristo no tan solo nos produce piedad interior y motivación a la santidad, sino que centra nuestra atención en los intereses de Jesucristo. Nuestro Señor no era un ermitaño ni un fanático anacoreta, practicante de la negación del yo. No se aisló físicamente de la sociedad, pero más bien practicó en todo momento una alienación y desconexión interior. Miren, cuando estamos hablando de la consagración, estamos hablando de la separación para el servicio. Aquí lo que el hermano nos está diciendo es que Jesucristo no practicó, vamos a decir, como los sacerdotes que se separan a un monasterio y se aíslan, digamos, de los pecadores o se aíslan de la manera de vivir del mundo. No. El Señor estaba separado interiormente, es decir, por convicción. Él podía estar en medio de los pecadores, sin embargo, totalmente consagrado. Y a esto es lo que nos está llevando el hermano cuando está hablando acerca de la consagración de poder espiritual. ¿Ok? Tenemos que entender que aquellos que seguimos a Cristo tenemos este ejemplo a seguir. Cuando Él nos dijo que estamos en el mundo más que no somos del mundo. Porque ¿cómo alcanzar al mundo con el Evangelio si nosotros nos aislamos físicamente? Sin embargo, nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo alcanzar al mundo si nosotros estamos entre ellos y no nos aislamos, digamos, en manera de pensar, en manera de responder, de reaccionar, en manera de vivir? Entonces, a esto es lo que el hermano nos está llamando la atención. Dice que el Señor Jesús no estaba alejado, pero vivía en un mundo distinto. ¿Se dan cuenta? Estaba en este mundo, pero su reino era de otro mundo. Su mente pensaba la verdad, lo correcto, ¿no? Ahora dice, en realidad su integración en la sociedad normal de su tiempo era tal que los sacerdotes religiosos, que los sectores religiosos le acusaban, es decir, los fariseos, los saduceos, ¿no? Los escribas, mirando la vida de Jesús, su ministerio, le acusaban de glotón y bebedor. Pero nunca permitió que nada interfiriese con su consagración de poder espiritual. El Señor no se dejó ganar ni por una razón ni por otra, ni por querer quedar bien con nadie, ni por tratar de no caer en una de las tentaciones que tantos le ponían. No, Él siempre estuvo presente, sin embargo, estaba completamente consagrado, completamente santificado,
¿verdad? Al propósito por el cual el Padre lo había enviado. Dice, no es consagración genuina el pensar que podemos rehusar el llamado concreto de Dios ahora y retener nuestro poder espiritual para utilizarlo posteriormente en otra cosa. Absolutamente no. Nosotros no podemos como recibir el regalo de la salvación y todo y guardarlo para otra época cuando ya los chicos hayan crecido, para cuando dejemos de trabajar o cuando ya no estemos tan ocupadas. Absolutamente no. El Señor nos está llamando a una consagración de su gracia, una consagración, una vida llena del poder espiritual, digamos, en el momento donde estemos, en el trabajo donde te encuentres, en el matrimonio donde estés, ¿verdad? Dios nos llama a vivir entre ellos, mas sin embargo, de no ser como ellos, ¿verdad? De no actuar, de no pensar, de no reaccionar como el mundo, de la manera que nosotros conocemos bien cómo es, porque de allí mismo nos ha sacado el Señor, ¿verdad? No es que somos superiores a nadie, sino que más bien por el poder espiritual, por la cruz del Calvario, es que hemos conocido a la verdadera vida. Entonces dice que es un gran error hacer lo que acabo de explicar, ¿verdad? Entonces dice, hay muchos que pese a haber sido liberados de sus pecados por el Espíritu de Dios, no experimentan plenitud en sus vidas. No disfrutan de un verdadero sentido de libertad. El tipo de religiosidad que vemos a nuestro alrededor en el mundo actual dista mucho de la santidad equilibrada que había en la vida de Jesucristo. Acuérdense que el mismo Señor le pidió al Padre, yo no te ruego que quites a mis discípulos del mundo, sino más bien te ruego, Padre, que los guardes del mal en medio del mundo. Entonces, el comportamiento del Señor, muchos dicen, bueno, Jesús bebía con los pecadores y Jesús caminaba con los pecadores, y lo dicen para justificar su comportamiento. Cuando observamos la vida de Jesús, claramente es descrita en los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento, podemos ver cuán diferente era la vida de Jesús en medio de todas las personas con quien él lidiaba en el día a día. Debemos estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Nuestra separación debe ser interior, no exterior. Otra vez, nuestra separación viene desde una nueva manera de pensar, porque a través de la palabra del Señor, el Señor va renovando nuestra mente y va dándonos una cosmovisión, una perspectiva de la vida totalmente diferente. Y de esta manera es que somos diferentes y podemos servir como luz y como sal en este mundo que tanto lo necesita. Dice, no hemos de permitir que nada interfiera en la consagración de nuestro poder espiritual. Nuestra parte es la consagración, es decir, estar dedicados al servicio de Dios realmente, ni siquiera dedicados al ministerio, porque uno puede estar en un ministerio y todavía estar sirviendo sus propios propósitos. La cosa es que en todo rincón de nuestra vida estemos sirviendo los propósitos de Dios y no los nuestros. La santificación, es decir, ser separados, ser apartados del pecado y hechos santos, es la parte de Dios. Hemos de tomar la determinación deliberada de interesarnos solo en aquello en que Dios está interesado, es decir, en la vida de otros, es decir, en el alcance, la salvación de los que no lo conocen y también en el crecimiento de otras personas. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer o dejar de hacer para que otra persona pueda venir a llegar a conocer a Jesús, ¿verdad? Y vivir nuestras vidas abandonadas a nuestros propios propósitos y nuestros intereses, aún nuestra santificación. Y saber que el Señor hará el trabajo en nosotros, es aquel trabajo que Él mismo empezó, cuando nosotros estamos enfocados en Él, en la cruz del Calvario,
en el alcance, en sus misiones, en la misión del Señor y no dedicados directamente a nosotros, haciéndonos más bien débiles en lugar de fuertes. Dice, la forma de tomar esta decisión cuando nos enfrentamos con un problema que nos confunde es preguntarnos, ¿es este el tipo de cosas en que Jesucristo está interesado? ¿O más bien se trata de algo que proviene de un espíritu totalmente opuesto a Jesús? Miren, nadie puede madurar, nadie puede crecer sin un ingrediente totalmente necesario. Y esta es la honestidad. Necesitamos aprender a ser honestos, honestas con nosotros mismas, honestas con el Señor, honestas inclusive con otras personas, porque de esta manera abrimos la puerta para que Dios realmente obre en nosotros y a través de nosotros. Pero siempre nosotros queriendo y enfocando la mirada en complacer a Cristo nuestro Señor, así como Él vino a complacer a su Padre, es decir, hacer lo que se nos ha dicho que hagamos. Y por ejemplo, nosotros tenemos la gran comisión, ¿verdad? Somos comisioneros, colaboradores. No podemos cambiar la misión. El Señor nos ha dicho que id, es decir, como continúa tu vida, id y haced discípulos de todas las personas que te rodean. Invierte en ellos los intereses de Jesucristo y así alcanzaremos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos envió y Él está con nosotros. Bueno, gracias por haber compartido estos minutos conmigo. Espero que siempre te sean de edificación y bueno, Dios mediante, compartiremos mañana también.